Vamos a presentar el despido colectivo. El despido es una decisión unilateral del empresario de extinguir un contrato o una relación de trabajo, pagando una indemnización al trabajador. Entonces, es una de las causas de extinción del contrato laboral. El despido colectivo es, según lo dispuesto en el artículo 49.1 del Estatuto de los Trabajadores, la extinción de varios contratos de trabajo fundada en causas económicas, técnicas organizativas o de producción cuando en un periodo de 90 días la extinción afecte al menos un cierto número de trabajadores. Ahora vamos a ver los requisitos de validez del despido colectivo. A la lectura del artículo 49.1 y sobre todo del artículo 51, podemos destacar tres primeros requisitos. En primer lugar, el carácter colectivo. El despido solo puede ser calificado de colectivo cuando se logran los umbrales previstos en el artículo 51.1 del Estatuto. Esos umbrales no se establecen en términos absolutos, sino en relación con la plantilla global de la empresa. Entonces, un despido tiene carácter colectivo cuando se logran esos umbrales. El segundo criterio es el periodo de referencia de 90 días. El despido es colectivo cuando los umbrales de extinción de los contratos se logran en un mismo periodo de 90 días o de 3 meses. Dentro de esos 90 días se computan todas las extinciones de contratos de trabajo por iniciativa del empresario. Si el empresario intenta un fraude de ley para evitar las consecuencias del despido colectivo, los despidos serán declarados nulos y sin efectos. El último requisito es la existencia de una causa justificativa al despido colectivo. En efecto, el artículo 51 del Estatuto exige para la validez del despido colectivo una causa económica cuando de los resultados de la empresa se desprenda una situación económica negativa, una causa técnica cuando se produzcan cambios en el ámbito de los medios o instrumentos de producción, una causa organizativa cuando se producen cambios en el ámbito de los sistemas y métodos de trabajo del personal o en el modo de organizar la producción, o por fin una causa de producción cuando se producen cambios en la demanda de los productos o servicios que la empresa pretende colocar. Ahora vamos a ver el procedimiento del despido colectivo. El procedimiento se inicia por el empresario que debe seguir lo regulado en el artículo 51.2 del Estatuto. Ante todo, debe constituir la comisión negociadora con la que se desarrollará el periodo de consultas y comunicar a los representantes de los trabajadores el inicio del procedimiento. Luego, debe constituir la comisión representativa de los trabajadores en el plazo máximo de 7 días desde la fecha de la referida comunicación, salvo excepción. Transcurrido este plazo, la dirección de la empresa podrá comunicar formalmente a los representantes y a la autoridad laboral el inicio del periodo de consultas y transmitir la documentación adicional. El periodo de consulta obligatorio es un elemento clave del procedimiento de despido colectivo. Se inicia con el escrito del empresario comunicando su apertura a los representantes y tendrá una duración no superior a 30 días naturales. La consulta debe versar sobre las posibilidades de evitar o reducir los despidos colectivos y durante este periodo se debe negociar con buena fe. Además, existe una posibilidad de sustituir el periodo de consultas por el procedimiento de mediación y arbitraje aplicable en el ámbito de la empresa. El periodo finaliza con la comunicación del acuerdo a la autoridad laboral. La ausencia de esta comunicación implica la nulidad del despido. Ahora vamos a ver la validez e impugnación del despido colectivo. Una vez acabado el procedimiento, siempre queda posible su impugnación ante la jurisdicción social. Existen 3 vías de impugnación: la impugnación de oficio por la autoridad laboral, la impugnación colectiva por los representantes de los trabajadores y la impugnación individual por el trabajador despedido. En caso de impugnación colectiva, el juez puede declarar el despido ajustado a derecho, no ajustado a derecho cuando no acredita la causa legal, por ejemplo, o nulo cuando no hay periodo de consulta. Esta impugnación tiene prioridad y paraliza la impugnación individual. En caso de impugnación individual, el despido individual se declarará procedente, improcedente o nulo en función de la calificación del despido colectivo anterior. Si el despido colectivo es ajustado a derecho, el individual podrá ser procedente o nulo. Si no es ajustado a derecho, podrá ser improcedente o nulo. Por fin, si es nulo, el despido individual siempre será nulo. Ahora vamos a ver las consecuencias del despido colectivo. En efecto, una vez hecha la facultativa impugnación del despido colectivo, este va a empezar a producir sus efectos y consecuencias sobre los trabajadores.
En el caso de que el despido sea ajustado a derecho, tenemos varias consecuencias. En primer lugar, la indemnización que el empresario deberá abonar a los trabajadores afectados, una indemnización de 20 días de salario por año de servicio, con un máximo de 12 mensualidades. En segundo lugar, un plan de recolocación si la empresa tiene más de 50 trabajadores. Luego, tiene derecho a elegir a los trabajadores cuyas relaciones laborales se extingan, pero en cualquier caso debe respetar las preferencias legales convencionales de permanencia en la empresa, la prioridad de permanencia, por ejemplo, de los trabajadores con cargas familiares. Y por fin, la última consecuencia es la protección de los trabajadores maduros en caso de despido colectivo, de más de 50 años. En el caso contrario, si el despido colectivo se considera no ajustado a derecho porque no haya realizado el periodo de consulta, por ejemplo, en este supuesto la sentencia declarará el derecho de los trabajadores afectados a la reincorporación a su puesto de trabajo.